Bienvenidos a Christoph Kitchen. Hola a todos, soy Christoph y hoy haremos la mejor sopa de cebolla que jamás habréis probado, y para ello nos ayudaremos de un fondo oscuro que haremos nosotros mismos. Podéis usar una pastilla de concentrado de caldo de carne o un caldo de carne envasado, pero no será tan pro. Vais a flipar con el sabor de esta fantástica sopa francesa, que puede que sea una de las sopas más famosas del mundo. Apunta bien los ingredientes. Os dejo los ingredientes en la caja de descripción, aunque también podéis dar pausa. Os recuerdo que podéis seguirme en Instagram en @ChristophKitchen si queréis saber más acerca de los utensilios e ingredientes que utilizo. Dicho esto, empezamos. Empezamos precalentando el horno a 210 grados, con calor arriba y abajo. Tú, a lavarte las manos. Disponemos los huesos de ternera en la bandeja. Si no consumes carne, omite esta parte. Y los horneamos 10 minutos. Mientras se tostan los huesos, aprovechamos para preparar los vegetales que utilizaremos para el fondo. Los lavamos bien, pelamos las zanahorias y cortamos los vegetales en trozos. No hace falta hacer unos cortes perfectos. Pasados los 10 minutos, añadimos las verduras a los huesos y lo horneamos todo junto 10 minutos más. Pasados los 10 minutos, pasamos los huesos y las verduras a una olla. Los huesos habrán dejado una serie de aceites, que descartaremos. Ponemos la bandeja a fuego medio para desglasar. Desglasar es una técnica culinaria que consiste en añadir un líquido a un recipiente en el que se ha cocinado una carne, pescado o verdura, con el fin de recuperar los jugos que quedan adheridos en la superficie. Añadimos 250 ml de vino tinto para recuperar todos esos sabores que se han quedado pegados en la bandeja. Añadimos el contenido de la bandeja a la olla, con cuidado de no quemarnos. Sí, quema, avisados estáis. Añadimos agua hasta cubrir y lo llevamos a ebullición a fuego suave. Empezará a aparecer espuma e impurezas. Al haber quitado esos aceites antes, hará que no salga mucha espuma. La retiramos. Si no la quitamos, podría estropearnos el fondo. Una vez limpio, teniendo en cuenta la cantidad, en nuestro caso unos 2,5 litros, lo dejamos hervir un ratito de nada. Nada, solo unas 2 horas. A más cantidad, más tiempo. Dejaremos que hierva destapado y añadiremos agua caliente si es necesario, pero nunca más de la cantidad que hayamos utilizado inicialmente. Es decir, si hemos usado 2 litros, podemos usar hasta 2 litros más. Pasadas las 2 horas, lo colamos. Yo uso 2 coladores, uno fino y el otro para evitar que pueda caer nada más que líquido. Veremos que ha reducido bastante. En mi caso, me han quedado unos 400 mililitros. Lo vertemos en un tupper y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Una vez frío, lo guardamos en la nevera 24 horas. Sí, 24 horas. De esta forma, toda la grasa se nos quedará en la parte superior y así podemos retirarla de forma fácil. Y como buen novato, no lo grabé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la espera? Espero que bien. Bueno, pasadas estas 24 horas, es momento de ponernos con la sopa de cebolla propiamente dicho. Precalentamos el horno a 170 grados, solo por arriba. Cortamos las cebollas en pluma. El corte pluma
se aplica solo a un ingrediente, concretamente a la cebolla. En realidad es un corte muy similar al corte en juliana, lo único que en vez de ser a lo ancho, se hace a lo largo. He usado este corte ya que cambia un poco la textura de la cebolla y la hace más agradable para esta elaboración. A continuación cortamos el pan. Disponemos las rebanadas en la bandeja. Y las horneamos 3 minutos. Les damos la vuelta y los horneamos un par de minutos más. Pasado este tiempo, las reservamos. Ponemos una olla a fuego bajo y añadimos el fondo para que se caliente. Cuando empiece a humear, apagamos el fuego. Solo queremos que coja temperatura, no queremos que se evapore los 400 ml que hicimos ayer. Si te pasa esto, apaga y vámonos. Pondremos una segunda olla a fuego medio, a la que añadiremos 250 gramos de mantequilla sin sal. Cuando esté más o menos así de derretida, añadiremos toda la cebolla. Le damos unas cuantas vueltas hasta que la mantequilla y la cebolla sean uno. En ese momento añadimos la sal para que la cebolla empiece a sudar y la pimienta negra recién molida. Volvemos a remover para que todo se integre. Bajamos el fuego y seguimos removiendo. Esto nos llevará un buen rato. Te aconsejo que de vez en cuando dejes de remover, pocos segundos, a no ser que quieras cocerte la mano. Cuando la cebolla ha reducido y empiece a coger un color marrón, es momento de añadir una cucharada de harina. La integramos bien. Una vez integrada, añadiremos medio litro de vino blanco. Utiliza un vino blanco que te beberías. Seguimos removiendo para que no se nos pegue al fondo, hasta que rompa a hervir. Así sabremos que el alcohol ya se ha evaporado. Cuando lleve hirviendo más o menos un minuto, añadiremos medio litro de agua y lo volveremos a llevar a ebullición. Cuando haya roto a hervir, añadimos el fondo de carne y lo integramos bien. Cuando rompe a hervir de nuevo, bajamos el fuego y lo dejamos cocer tapándolo de esta manera unos 30 minutos. Mientras la sopa está cociendo, restregamos un diente de ajo por ambas caras de cada rebanada. Bien restregado, que no somos vampiros. Volvemos a precalentar el horno a 170 grados solo por arriba. Cuando a la sopa le queden 5 minutos, cogeremos los recipientes aptos para horno en los que serviremos la sopa. En mi caso, uso estas cazuelitas de barro y los hornearemos hasta que la sopa esté lista. De esta manera, cuando echemos la sopa, esta no perderá temperatura y el queso se nos gratinará mejor. Probamos la sopa y rectificamos de sal si es necesario. Retiramos los recipientes del horno, sin apagarlo, ya que en breve van a volver. Ha llegado la hora de montar los platos.
Serviremos la sopa sin llegar al borde. De esta manera evitaremos que desborde o se derrame, y así no quemarnos o arder en lava al sacarlos del horno. Colocamos las rebanadas de pan, yo pongo 3 por plato, y finalmente añadimos el queso emmental rallado. Yo he usado 50 gramos por plato, y porque no tenía más. Ponemos la sopa a gratinar, unos 3 minutos. Pasado ese tiempo, las sacamos del horno, las emplatamos y ya solo queda disfrutar. Espero que os animéis a hacerla y si queréis podéis mandármela por Twitter o Instagram. Espero que os suscribáis, le deis un buen like y que lo compartáis. Nos vemos en el próximo vídeo.